desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Digo, estas soledades, estos sentirse solos, hacen que podamos abrir también un poco más el panorama hacia otras personas, hacia un ámbito mucho más grande. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo del tema de ampliar el tema de nuestras amistades, nuestras comuniones, nuestras relaciones, abrirlas mucho más? Porque nosotros vemos desde el principio de la creación, vemos que fuimos hechos como la primera bendición que Dios le da al hombre es no estar solo. La primera bendición grande de todo el universo es no estar solo. Vamos al libro donde comenzó todo, allá en el Génesis, ¿no? En el principio, ¿no? Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? Dios en el principio. Bereshit bara Elohim, ¿no es cierto? En el principio, ese Bereshit significa en el principio, pero es un punto inicial donde no hay más allá, es un punto inicial. En el principio creó, bara, esa palabra que se da solamente, se utiliza solamente para Dios, ¿no es cierto? Crear desde la nada, crear desde el vacío. Desde el vacío, ¿no? Y la tierra era un caos total, ¿no es cierto? Las tinieblas cubrían el abismo y todas esas cosas que vemos. Pero vemos desde el principio de los tiempos que no podemos decir que, bueno, Dios estaba solo, entonces estaba aburrido y se puso a crear las cosas. Sino que Dios es un Dios que es un ser, que es una persona, y que por eso tiene necesidad, vamos a llamarlo de esa manera. Si bien Dios no necesita nada, Dios no tiene necesidades físicas o necesidades intelectuales, conoce todo, sabe todo, no tiene por qué conocer algo más, no tiene necesidades de conocer, no tiene tampoco necesidad de compañía, porque él en sí mismo es una persona autosuficiente. Y de paso, cuando la Biblia empieza con el Génesis, hay dos relatos de creación y hay dos lo que podemos llamar dos tradiciones. Las dos tradiciones, estas que están, vemos que hay dos relatos de creación. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay dos creaciones distintas, incluso hay dos creaciones del hombre, si uno lo ve ahí. Y en una es Elohim, ¿no es cierto? Que es un nombre plural, ¿no? Como si uno dijera un ejército. Uno dice ejército y ejército es una sola palabra, es un sustantivo, pero es un sustantivo colectivo. Entonces se compone por varias personas. Eso nos puede hablar mucho sobre la Trinidad y uno después puede hacer toda esa dogmática del tema de la Trinidad. Cosa que yo después de varios años y de cursar una maestría y de hacer un montón de cosas y estar cursando un doctorado, la verdad que no tengo ni idea qué es la Trinidad. Yo la creo por fe. Me dijeron que había una Trinidad, bueno, listo, lo creo.
pero uno no lo entiende, no lo comprende, es algo totalmente incomprensible y que la Biblia tampoco se gasta mucho en contárnoslo, ¿no es cierto? Sino que, supongamos, vamos a entender que el dogma, ¿no es cierto?, la doctrina sobre la Trinidad es una doctrina muy tardía, ¿no es cierto? O sea, los primeros cristianos no creían en la Trinidad, no tenían necesidad de creer en la Trinidad. Eso fue algo que se dio a lo largo de los siglos después de la Iglesia, con los padres de la Iglesia. Fue un problema de la Iglesia ya más instituida, ese tipo de cosas. Pero lo que sí creo, que el Génesis es un libro que he leído mucho y que he estudiado mucho y que he escrito bastante también sobre el tema, creo que lo que la Biblia nos quiere dejar entender es que Dios es un Dios comunicativo. Y es un ser comunicativo y es un ser comunitario también. Que vive en comunidad, que se mueve en comunidad. No es como esos líderes que a veces tenemos que quieren hacer todo, que hacen todo, sino que es un Dios también que delega, es un ser que delega su liderazgo. No solamente que delega su liderazgo, sino que nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Desde el principio vemos que en ese vacío, ¿no es cierto?, en ese vacío del cual habla la Biblia, ese vacío, ese caos, ¿no es cierto?, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Tohu babohu, son las palabras en hebreo, ¿no? Pueden ser las palabras también como que había dioses, porque toma también las historias y la mitología de los pueblos vecinos y de los pueblos que después van a conquistar a Israel, y hace todo un nuevo metarrelato, ¿no es cierto?, de la creación. Pero en ese vacío, en ese desorden, Dios crea orden, y lo que crea en el orden es la comunicación. Crea la comunicación entre los seres vivientes, crea las relaciones entre la tierra, ¿no es cierto?, en esa tierra que no... Dios uno tiene la costumbre de simplificar todo y de decir, bueno, Dios crea por medio de la palabra. Sí, está bien, por medio de la palabra, pero por medio de otras cosas crea. Porque, por ejemplo, a la tierra le dice que dé fruto, ¿no es cierto? De hecho, a la semilla le da la capacidad de que en sí misma pueda continuar teniendo más plantas, teniendo más semillas, ¿no es cierto? Desde una nada profundamente oscura, porque hay una oscuridad, una confusión en todo esto. Todo lo que había antes de eso era Dios solamente, pero Dios se abre, como me encanta ese versículo, casi lo repito en casi todos los sermones, porque en Él somos y nos movemos, ¿no es cierto?, y existimos. Así dice la NBI, ¿no es cierto? Pablo les dice a los griegos, porque en Él somos, nos movemos, y dice otra palabra más, y existimos, ¿no es cierto? Uno existe por medio de Dios, por medio de la vida que Dios nos lega, esa vida que Dios nos dona, ese nepesh, esa respiración que Dios nos da, ¿no es cierto? Esa respiración que sale de la boca de Dios y que transmite vida. Los antiguos judíos creían en esto, ¿no? Creían en que Dios le daba vida a todos los seres, eran seres vivientes, nepesh hayá, ¿no es cierto? Todos, desde la vaca hasta el hombre, todos eran iguales, no hay grandes diferencias entre el hombre. Después, bueno, hubo toda una teología
de la antropología humana que dice que el ser humano es el sumum de la creación. Bueno, los salmos dicen que la vaca y el hombre son iguales, son seres vivientes, ¿no es cierto? Cuando Dios respira en el hombre, en esa imagen de un alfarero que los crea con su propia mano, con el barro y todo eso, Dios insufla aire y ese muñeco de barro se convierte en un Nepesh Hayah, en un ser viviente, en un ser que respira, que tiene garganta, que habla, que tiene calor, vapor. Y vemos esa transmisión de vida de Dios, y vemos que esa transmisión de vida es para que nosotros nos conectemos con todo el resto. Y esto de lo cual estoy hablando no tiene solamente que ver entre los hombres, tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con esto que a veces nos reímos tanto de los pueblos originarios, cuando ellos hablan de la Pachamama o cuando hablan de la tierra madre, ¿no es cierto? Y nosotros nos reímos tanto porque pensamos que son unos brutos, que son unos animales, porque dicen eso. Y sin embargo, el Génesis nos habla de esto, nos habla que la tierra nos da vida, que la tierra le da vida al hombre. O sea, si uno ve, se hace un análisis del cuerpo humano y de los átomos, compartimos más del 90% con la tierra, con la tierra que formamos. De hecho es una condición, creían los antiguos hebreos, que era una condición para que la tierra después nos pueda recibir, para que nuestro cuerpo, cuando era enterrado, puesto en la tierra nos reciba, para que no nos quedemos pudriéndonos para siempre sobre la tierra, sino para poder integrarnos nuevamente a la tierra de la cual salimos, ¿no? Dice eso, la Biblia dice, bueno, polvo eres, ¿no es cierto? Y al polvo otra vez vamos a volver. Así que antes de que Dios hablara, de esa manera hizo que haya luz, se arrinconó, ¿no es cierto? Como para que haya un poquito más de lugar y que para que pueda entrar toda la creación, porque esas más o menos son las imágenes que vemos en el texto, que a veces nos olvidamos que el Génesis es un poema y tiene lenguaje poético. Y nos olvidamos de esas imágenes tan dulces y tan lindas y tan limpias y tan llenas de canción, tan llenas de música que nos da la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros a veces leemos el libro de Génesis como si fuera el libro de historia, ¿no es cierto? Con esas cosas muy duras y típicas de la historia. Dios, al correrse, al emanar luz, al hacer creación, al arrinconarse, nos da un lugar a nosotros también para vivir, porque Él quiere compartir. Dios quiere compartir con el ser humano todo lo que existe. Es algo así como aquel que está sentado en el asiento del colectivo, ¿no es cierto? Y hay algunas señoras, ¿no es cierto? Y hombres también que llevan su bolsito y todo, y tienen la costumbre de meter el bolsito al lado, ¿no? Para que nadie se le siente al lado, porque parece que no quiere tener contacto con el resto de la gente. Bueno, cuando nosotros sacamos ese bolso de ahí, lo que hacemos es ampliar nuestro universo e invitar a otros a cohabitarlos. Y Dios hace exactamente lo mismo. Dios se arrincona, Dios da luz y Dios crea todo lo demás porque Él quiere compartir. La naturaleza de Dios está en el compartir, la naturaleza de Dios está en el comunicarse y el de convivir en una vida comunitaria, en una vida de unida y vuelta. Lo que hace Dios también, ¿no? Dios, hablando de Dios también,
como jardinero, ¿no es cierto? Dios es un jardinero, Dios gesta el universo a partir de una semilla, ¿no? Sabiendo que va a ser un proceso de creación, y las primeras semillas, ¿no? Llegan de forma hablada, en forma de la palabra de Dios. Dios, cuando habla, da semilla al que siembra, ¿no es cierto? La palabra de Dios da semilla al que siembra, y como creadora, como semilla también, ¿no es cierto?, que sale de la boca de Dios y que da fruto al que la predica, al que la habla, y así arranca todo, así arranca la primer semilla de Dios, sea la luz, ¿no es cierto?, hablando. Y esas palabras de Dios que hacen lo que dicen, por medio del aliento de Dios el mundo surge, el mundo se crea, y ahí nomás aparecen, bueno, los océanos, la tierra, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, y cosas llamadas monstruos marinos, habla la Biblia de eso. Pero todo esto puede haber llevado un tiempo, pero fue un proceso, pero un proceso que nosotros tenemos que verlo a partir de a medida que vamos aprendiendo. Digo, la fe de nosotros tiene que ir yendo hacia una adultez. Si uno cree igual que creía en la escuelita dominical, cuando le predicaba la maestra de preescolar, estamos en el horno, estamos mal. Nosotros tenemos que entender que esto es una creación colectiva. Por lo tanto, nosotros tenemos una seria responsabilidad con respecto al mundo y a su entorno, a lo que todo eso significa. Todos estamos maravillados porque en este tiempo de confinamiento, en este tiempo que hubo mucho menos trenes, que hubo mucho menos colectivos, que hubo mucho menos movimiento de las fábricas y todo, como que la tierra como que resurgió, ¿no es cierto? Como que el cielo está más azul, como que el clima está mejor incluso, ¿no es cierto? Y eso nos habla de que por milenios no hemos respetado nunca el año sabático, nunca hemos respetado el jubileo, nunca hemos respetado esas cosas que dice Dios, ¿no? Que no levantemos toda la cosecha, que dejemos una parte de la cosecha para que aquellos que caminan o que no tienen, que puedan comer, ¿no es cierto? Todas esas cosas de las que Dios nos hace responsables. Y tenemos que entender que todo eso fue un proceso, ¿no es cierto? Y que estaba obsesionado Dios con esa cosa de la fructificación, ¿no es cierto? De que no solamente nos fructifiquemos y que nos podamos expandirnos en la tierra. Hoy vemos que hay muchos, no son pocos los que dicen esto, que piensan que si se muere la mitad de la población mundial, estaríamos mejor porque habría plata para todos. ¿No es cierto? Entonces a veces hablamos de pobreza. Hablamos como que el gran problema del mundo es la pobreza. Y lo que más entiendo yo, con mi poco entendimiento, es que el gran problema es la riqueza, no es la pobreza. Queremos compartir. Cuando no queremos estar con otras personas porque nos molestan, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando nos encerramos en pequeños grupos, cuando no queremos mancharnos, cuando no queremos tener comunión con los demás, lo que estamos haciendo, en definitiva, es no seguir el propósito de Dios para nuestra vida, porque el propósito de Dios para nuestra vida es la comunicación. Es esa necesidad que tenemos. Y a lo mejor en este tiempo nos hace bien esto de estar distanciados, porque empezamos a valorar lo que es relacionarse con otras personas. Lo que es relacionarse con otras personas, incluso que no sean de nuestra familia. Porque hay muchos que son muy familiares, muy tanos. Yo soy de una familia italiana, ¿no es cierto? Vasco-francesa también, pero italiana. Me he criado
con los italianos. Y es una familia muy cerrada, de que nosotros y el círculo íntimo y todo. Pero digo, uno se tiene que abrir a la amistad y a ver qué le pasa al otro, para que nos enriquezcamos con las miradas de los demás. Acá, el versículo 26 del capítulo 1. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y acá vamos al tema de la imagen y de la semejanza de Dios y de la importancia que tiene la imagen de Dios. ¿Con quién hablaba cuando decía Dios hagamos? ¿No es cierto? Hablaba con todos los animales que había creado, con Jesús y con el Espíritu Santo, con ese Cristo preencarnado, ¿no es cierto? Que después va a ser el ángel de Jehová en muchos lugares. Estaba hablándole al ser de Dios en primera persona del plural. No, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, es difícil saberlo, pero lo que sí entendemos es que Dios nos dio todas sus cualidades. Dios la comunidad, Dios como comunidad, Dios es una comunidad. Dios es un ser comunitario. Dios es un ser que habla consigo mismo, que tiene distintas personas y que entre ellas dialogan, ¿no es cierto? Como vemos en textos como los de Isaías, a lo mejor, o en otros textos, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿y quién irá por nosotros? ¿No? Heme aquí, envíame a mí. Muchos teólogos piensan que en verdad eso es un diálogo intertrinitario, digamos, entre las personas de la Trinidad. Dios como familia, Dios es una familia, Dios tiene un hijo, ¿no es cierto? Y Dios no es que tuvo un hijo el día que nació Jesús acá en la tierra hace 2000 años. Fíjense que uno de los grandes nombres de Dios es Padre Eterno. Para entenderlo hay una imagen que cabe justo, que es no es mía, es de Samuel Pérez Milos. Samuel Pérez Milos dice, yo tengo el mismo tiempo de padre como tiene de hija mi hija más grande. ¿No es cierto? En mi caso, yo soy padre desde que mi hijo nació. Entonces, si hay alguien que se llama Padre Eterno, ¿su hijo cómo debe ser? Eterno, porque es eterno, eternamente Padre, porque si nació hace 2000 años, entonces no es un Padre eterno, es un Padre sempiterno, ¿no es cierto? Un Padre que en algún momento no fue Padre. Pero cuando Dios vive, Dios ya es una familia en sí mismo. Y nos comunica eso. Nos da estos dones. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que somos comunidad. Nos está diciendo que somos familia. Nos está diciendo que somos amigos. ¿No es cierto? Dios es amigo. Dios es un Dios amigo también. ¿No es cierto? Es todo lo contrario al aislamiento. Es todo lo contrario al encerrarse en sí mismo. Dice, hagamos esto juntos, creemos a la humanidad a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que seamos nosotros y ellos, la humanidad toda, un solo ser. Dios, masculino y femenino, varón y hembra, nos creó. Porque en Dios están esas cosas también, están esas... esa biología o esa generidad, ¿no es cierto? De ser varón y hembra. Dios es comparado en la Biblia muchas veces como una gallina, ¿no es cierto? Que acumula sus polluelos bajo sus alas. El Espíritu Santo es también mostrado como un águila que abre sus alas y que recorre el abismo, ¿no es cierto? Está la imagen
dice que Dios es como una madre, ¿no es cierto?, que no olvida a sus hijos. Tiene todas esas imágenes femeninas, que después, bueno, que el machismo del judaísmo y el machismo a lo largo de los tiempos lo hayan puesto como solamente como una persona, como un hombre, bueno, eso es otro tema, pero es harina de otro costal, porque Dios es Dios, Dios es todo aquello que nosotros somos como humanidad. Si vos querés ver a Dios, tenés que ver al que te rodea, porque es imagen y semejanza. Todo aquello que Dios puede comunicar está en el hombre. Dios nos creó a cada uno de nosotros a imagen masculina y femenina de Dios. Nos dio algo tan santo que nunca iba a poder ser dañado, que nunca se nos puede quitar, que es la imagen. La imagen de Dios puede estar desdibujada, puede estar perdida, depende si uno es calvinista, si uno es... Pero el tema es que la imagen de Dios está tan marcada en el hombre que aún el matar a otro, que no sea cristiano, que no haya pasado por una reconversión, que no haya pasado por la iglesia, que no se haya bautizado, sigue siendo pecado, pero pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene la imagen y semejanza de Dios mismo. Él nos dio a nosotros mismos una fuente de código, por decirlo así, no sé cuántos saben de computación, pero bueno, uno codifica las cosas, se codifican las cosas en los programas de computación y Dios nos ha programado con el código de la gracia, con ese código de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, de ser familia, de ser amigos, de ser comunidad y no para estar solos, sino para que siempre estemos junto a otro y que no tengamos que vivir una vida en soledad y una vida en un esfuerzo individual, sino en esfuerzos colectivos, en esfuerzos comunitarios, en esfuerzos que tienen mucho que ver con la solidaridad, con el preocuparme por el otro y por el ser responsable por el otro. Entonces podemos entender que realmente nuestro origen y nuestro destino siempre es el mismo, es Dios mismo, ¿no es cierto? Nosotros salimos de Dios y vamos hacia Dios nuevamente. Nuestra vida está conectada a Dios, nuestra vida está ahí con Él. Y en tanto y en cuanto sepamos eso, sabemos que puede pasar miles de cosas alrededor nuestro, pero que nunca vamos a estar solos porque Dios ha puesto a miles de millones de personas alrededor nuestro para que no nos sintamos solos. La sociedad nos ahoga, nos aísla, nos ha confinado, mucho antes de la pandemia, nos ha confinado a vivir atrás de una pantalla, a vivir toda nuestra vida a través de un teléfono, de redes sociales y de un montón de cosas, pero no en este tiempo nos está dando la oportunidad Dios de entender que necesitamos vivir en comunidad y que necesitamos del otro. Así que usemos todo lo que esté a nuestro alcance hasta tanto podamos salir, hasta tanto podamos estar. Cuídense, quédense en su casa, resguárdense. Nadie se va a morir por no darle un beso a otro, nadie se va a morir por no darle un abrazo, pero sí te vas a morir si te contagian y sos una persona de riesgo, si no encontrás una cama, si no tenés un respirador, si no tenés un médico que pueda atenderte. Para poder abrazarte algún día necesitamos que llegues vivo. Entonces cuídate muchísimo y pedile a tu familia que te cuide y que se cuide. Amén. Bueno, amados, muchas gracias por estar ahí y bueno, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.